política y militar palestina, que se denomina como un movimiento de resistencia islámica que opera en los territorios palestinos, especialmente en la controvertida y destruida Franja de Gaza. Ahora Hamás, justo cuando se reanudan las conversaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en Washington, advierte a este país, Israel, que junto a otras milicias está listo para atacarlos y acabar con los diálogos directos de paz que se adelantan con la Autoridad Nacional Palestina. Nuevamente Hamás amenaza con atentar contra Israel. No vamos a permitir que estos diálogos fluyan. La resistencia alzará su voz en respuesta a las negociaciones. Esa es la respuesta de la agrupación terrorista a los recientes acercamientos de paz entre el gobierno israelí y el pueblo palestino, los cuales tuvieron lugar en Washington y que sirvieron para reparar un proceso de diálogo entre ambas partes que duró congelado por más de 20 meses. A esta amenaza se sumaron otros 13 grupos de milicianos que podrían unirse a la yihad que propone Hamás contra el Estado judío. Una postura que estaría en busca de dar muestras de poder en una semana cumbre para las negociaciones de paz en Medio Oriente. Según el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Ubaida, este nuevo anuncio busca responder a las negociaciones entre Abbas y Netanyahu, que para la organización terrorista simplemente sirven para llegar a una eventual venta de Palestina. Para los extremistas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina no tiene la autonomía para decidir el futuro de este pueblo, por lo cual exigen un espacio en la toma de decisiones en las conversaciones. Ante estas amenazas, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó que cualquier acuerdo con Israel no puede dejar por fuera a los 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza, un asunto complicado por las amenazas de la organización terrorista contra el pueblo judío. Este anuncio se presenta días después del atentado perpetrado contra 4 colonos judíos por parte del brazo armado de esta organización denominado Brigada de Al-Qassam. ¿Seguirá Hamás interrumpiendo en este proceso en Medio Oriente? Andrés, como siempre, bienvenido. Buenas noches, Hassan. Bueno, miramos y vemos una coyuntura muy importante, lo que se están dando estos diálogos directos en Washington. Y inmediatamente, antes de que empezaran los diálogos, ya Hamás había cometido atentados terroristas, ya habían muerto 4 ciudadanos israelí colonos, entre ellos 2 mujeres. Un tema vital y fue una de la carta de presentación de Benjamín Netanyahu en Washington. Ahora, siendo puntuales, ¿usted cree que Hamás vaya a estropear esos diálogos directos y lo vaya a hacer con estas nuevas 13 organizaciones que lo están respaldando? Bueno, Hassan, ¿qué tanto logre en efecto Hamás su cometido? Es algo difícil de establecer en una organización que tiene una conducta sumamente compleja y que además apela sistemáticamente al terrorismo para afirmar sus propósitos. Pero lo que sí es muy claro es que uno de los grandes enemigos del proceso de paz es Hamás, y que si hay alguien a quien le conviene que se dilate, por ejemplo, la creación de un Estado palestino funcional y efectivo, es a Hamás, que en ausencia de ese Estado palestino y aprovechando la debilidad estructural de la Autoridad Nacional Palestina, medra como gran proveedor de servicios sociales, como representante de la comunidad, y captura así las bases sociales de su militancia. Javier, bienvenido. Buenas noches, Hassan. Ahí se pone también un elemento, y lo pone inmediatamente Andrés sobre el debate, sobre la discusión, y es, ¿hay otros intereses? ¿Usted ve otros intereses que no sean únicamente los de Hamás en torpedear estos diálogos directos entre Israel y Palestina? Bueno, igual a mí me parece que el proceso de paz en Medio Oriente en general ha sido obstaculizado por diferentes intereses, tanto geopolíticos de otros actores, ¿no?, tanto de la región como fuera de la región, pero también a nivel doméstico. Incluso el mismo comportamiento, la misma política al interior de Israel, esa política exterior que se podría denominar como paranoica. Adicionalmente, pues la existencia, como decía Andrés, de estos otros intereses también para la base de legitimidad y de acción de grupos como Hamás, definitivamente son obstáculos
elementos serios para un eventual proceso de paz efectivo, digamos. Julián, bienvenido. Gracias, Hassan. Es más fácil en un contexto real mirar, por ejemplo, las declaraciones de un grupo terrorista y decir estos van a ser los causantes de un posible rompimiento en estos diálogos directos y descartar las otras posibilidades, y es decir que también hay estados legítimos que no les interesa de ninguna manera que se adelanten estas conversaciones y que hay intereses, como lo menciona también Javier, muy fuertes en la misma región de que esto se vaya a un hueco, que no avance. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el responsable de que no haya paz en la región realmente es el Estado sionista de Israel, que ha destruido paulatinamente y sistemáticamente un pueblo y una cultura. Y es el que ha dado al traste, donde se han querido avanzar, cuando se avanza un paso se retroceden otros tres. Entonces el responsable no son los palestinos ni los árabes de la destrucción de la cultura palestina, lo primero que hay que aclarar históricamente. Este es otro nuevo intento. Convocar en un momento parece inteligente porque estamos en el mes de Ramadán, hay que aclarar que el mundo islámico está en el mes de Ramadán, una cuarta parte de la humanidad está ayunando y se convoca esta nueva propuesta de paz. Pero hay un agravante aquí que hay que estudiar y es que Hamas es un factor real de poder dentro del mundo árabe y dentro de Palestina. Pero también más de desestabilización, claro, Julián, por las más del 70% del pueblo palestino está con el Hamas, hay que aclarar eso. Es decir, cada año la opinión de la OLP o Al-Fatah se ha ido reduciendo. De ahí la urgencia del Estado sionista israelí, Estados Unidos, de acelerar conversaciones y diálogos con una organización cada vez menos fuerte. Entonces, lo que estamos viendo es que el mundo árabe y el mundo islámico le compete el tema palestino. No es solamente un tema de los palestinos e israelíes, es de todo el mundo y de todas las civilizaciones abrahámicas, cristianos, judíos y musulmanes. Por eso cada que se habla de paz, pues claro, el mundo se conmociona, pero no va a ser fácil porque realmente hay muchos intereses de por medio, pero la verdad es que el proceso es un intento más de los que se han frustrado en el pasado y hay que mirar si esto es sincero o no es sincero. Bueno, vamos a mirar eso y vamos a integrar también a este debate a Luciana Manfredi, es politóloga de la Universidad ICESI. Luciana, bienvenida a Suma la Noticia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Luciana, ahí están esas declaraciones de Hamas y son amenazas directas contra el Estado israelí. Y en el marco de estas conversaciones de paz entre Abbas, Netanyahu, diálogos directos, ¿cómo tomar esto? ¿Como una simple amenaza o realmente están dispuestos a torpedear esos diálogos? Pues primero me parece que sería pertinente hacer una aclaración sobre el tape que ustedes pusieron, porque Hamas tiene un brazo armado y un brazo político, ustedes lo nombraron. El brazo armado sí es considerado internacionalmente un grupo terrorista, pero el brazo político no tiene esa categoría de terrorista, y no solo eso, sino que el brazo político de Hamas ocupa cargos importantes en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, si tenemos en cuenta el brazo político, pues ellos juegan dentro de un marco de la legalidad. No creo que haya acciones directas contra el gobierno de Israel y demás. Si tomamos en cuenta el brazo armado, que sí juegan en un marco que se van moviendo entre un límite que es muy difuso de lo legal y lo ilegal, pues sí es posible, aunque digamos uno no podría hacer una predicción de que puedan existir algún tipo de comportamientos terroristas o algún tipo de atentado. Sin embargo, quiero hacer una salvedad. Coincido con que digamos, por un lado jamás ha entorpecido el proceso de paz y los mismos palestinos, pero coincido con la persona que hablaba antes de mí, que no recuerdo el nombre, Julián. Que Israel en muchas de las ocasiones ha sido el actor principal que han puesto una pared delante del proceso de paz y el proceso de negociación. Bueno, miremos. Para que exista un proceso de paz, que es lo que todo el mundo quiere, porque todos los que estamos interesados en este sector del mundo, y de hecho toda la humanidad debería interesarse, pues la paz debe existir. No puede ser que la matanza indiscriminada y la muerte sea cosa del cotidiano y se tome como algo que pasa y nadie se sorprenda. Pues todo el mundo mira la televisión y ve que murieron 200, 100 personas, 50, nadie se sorprende. Ya hemos naturalizado la muerte, todos queremos la paz, pero la paz solo va a poder conseguirse si ambos grupos, o sea, los israelíes y los palestinos, abandonan esa idea de la necesidad de destrucción del enemigo, de que el otro no exista más, o abandonen la idea de que el otro es un enemigo y avance hacia el proceso de paz. Desde mi punto de vista particular, yo considero que el proceso de paz no va a avanzar, que va a quedar, digamos, frustrado, como fue en el año 1978 Camp David, como fue en el año 91 la conferencia indudablemente, de Madrid. Luciana, pero no se me adelante porque realmente anularse en breve. Realmente el panorama que usted está pintando es prácticamente toda